Dios te bendiga en esta noche, nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar una vez más a través de este programa de YouTube, Una Voz en el Desierto, y como siempre traemos un tema interesante y edificante. Solícitos hasta el fin. Ese es el tema que hoy traemos en esta noche. Amén. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 6, versículo 11, y lo vamos a leer en versión popular, inclusive Reina Valera. Amén. Dice la palabra de Dios, Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Si vamos a la versión popular, dice de esta manera: deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. Amén. Estamos hablando de ser solícito. Cuando hablamos de ser solícito, estamos hablando de ser diligente, estamos hablando de ser esmerado, estamos hablando de estar dispuesto. Una persona atenta es solícita, una persona que puede ser amable, bondadosa, e inclusive la persona generosa siempre está solícito para actuar. Amén. Y es el escritor de Hebreo que llama a la iglesia para estar solícita. Y habla a la iglesia para estar solícita, pero dice estar solícita hasta el final. Cuando hablamos de un final es que hay un comienzo. Y cuando el escritor de Hebreo habla de comienzo, está hablando de que nosotros debemos entender que hay rudimentos de la doctrina que comenzamos. Amén. Dice la misma escritura, ahí en el mismo libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Es decir, que el apóstol está diciendo, ustedes fueron al proceso, el proceso de creer en Jesús, el proceso de recibirle en el corazón, de confesar con la boca, el proceso de saber que Él es el Señor, el proceso del bautismo, el proceso del discipulado, pero ya han caminado, y en ese transcurrir, en ese caminar, deben mantener la misma solicitud de servicio y también de agradar a Dios. Y es que cuando nosotros venimos al Señor y lo aceptamos, el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, la palabra de Dios nos redarguye y comenzamos a servir a Dios. Él comienza a tratar nuestra vida y el gozo de la salvación llega a nuestra vida. Está el nuevo nacimiento, pero inclusive está ese primer amor donde las Escrituras dice que le anhelamos, la Escritura dice que le adoramos, la Escritura dice que nosotros vamos de gloria en gloria buscándole, haciendo prioridades, buscándole porque le amamos tanto que Él ha llenado en nuestro corazón, nos ha transformado, nos ha sanado, inclusive en ocasiones a muchos de nosotros, ha abierto puertas, nos ha libertado, y en todo ese proceso de nuevo nacimiento y de ese principio nosotros estamos solícitos para servir a Dios, estamos dispuestos para adorarle, para alabarle, pero al transcurrir el tiempo comienza a venir las pruebas, los afanes, las ansiedades, comienzan a venir los años, entonces esa solicitud comienza a menguar. Israel salió de Egipto, y cuando Israel salió de Egipto celebró las Pascuas, y dice que fue pandero, fue gozo, fue alegría. Sin embargo, por todo aquel desierto, el pueblo de Israel comenzó a apartarse, comenzó a murmurar, vino la prueba, vino la aflicción, entonces no estaban tan solícitos para buscar a Dios. Dios nos está llamando y nos está diciendo, aún ese primer amor lleva solicitud, ese primer amor no debe terminar en nuestra vida. Los días de ministración para la iglesia, hablamos de la iglesia de Éfeso, una iglesia que trabajaba arduamente, una iglesia que también había probado a los falsos pastores, falsos apóstoles, aún una iglesia con devoción, que no había desmayado, una iglesia que también había sufrido, pero había dejado, dice el Señor, su primer amor. Esa devoción e inclusive ese sentimiento que le llevaba a servicio, esa motivación ahora había decaído. ¿Por qué? Porque ya el primer amor había cedido. No estaban tan solícitos,
Una iglesia solícita para servir a Dios es una iglesia que tiene el primer amor renovado, que lo hace por lo que Él es, no por lo que Él le da. Por tanto, el escritor de Hebreos le llama la atención a la iglesia, una iglesia que era la iglesia que estaba perseguida en el primer siglo, la iglesia que había sido injerenciada por falsa doctrina, inclusive por el judaísmo. Muchos decían que había que guardar la ley, apartarse también, pero sin embargo el evangelio eterno había llegado, había libertado bajo el poder del Espíritu Santo. Ellos deberían mantenerse solícitos para agradar a Dios en medio de la prueba. Amén. Dice la palabra de Dios que le decía, ya no estén como al principio en el rudimento del conocimiento, no, vayan ahora de gloria en gloria. Y es que Dios nos llama de gloria en gloria, es que Dios nos llama en un crecimiento espiritual al servirle, y los años de servicio, sí, podemos envejecer físicamente, pero podemos estar prestos y podemos estar llenos de Dios para servirle conforme a lo que Él demanda, conforme a lo que el mismo Señor dice. Yo soy digno de toda adoración, y eso es la devoción. Amén. Dios nos llama a que vayamos de gloria en gloria. Amén. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa eso? Que le hemos recibido, caminamos en Cristo, nos hemos bautizado, comenzamos a ir a estudios superiores, y en ese peregrinar, en ese caminar con Dios, nosotros debemos estar siempre solícitos por buscarle, por servirle, por agradarle, porque Dios nos ha libertado para servirle. Dios nos ha llamado para que nosotros pudiéramos servirle y estar solícito por amor. Amén. La palabra del Señor nos enseña, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué significa eso? Que aunque vayamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, no significa que no va a estar la prueba, no significa que no va a estar la aflicción, no significa que no va a estar la ansiedad, los temores. Lo que significa es que en medio de la prueba yo voy a vencer, que en medio de la prueba yo voy a triunfar, que en medio de la ansiedad la victoria es mía y voy a ir de gloria en gloria. Los años van a pasar de servicio, pero mi devoción a Él, el estar solícito por su obra, el priorizar la obra, el sustentar la obra de Dios va a ser prioridad en mi vida. Y una persona que está solícito, esa persona hace prioridades por lo que está solícito. Así que Dios nos está llamando para estos días a estar solícitos. No importa los años, la prueba, la década, el 2023, estemos solícitos para servirle, solícitos para agradarle. Hay una historia bella y hermosa que está ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 8 en adelante. Amén. Y dice las Escrituras que Eliseo pasa por Sunem. Amén. Había una mujer importante, había una mujer de renombre, y esta mujer podía invitar. Dice que ella insistía en invitar al profeta Eliseo a su casa. Y Eliseo venía con su siervo y se quedaba en casa de esta mujer. Y dice las Escrituras que esta mujer entendió que Eliseo era un varón de Dios, que Eliseo era un profeta, era un mensajero de Dios para su pueblo. Entonces ella no solamente quiso tener a Eliseo de visita, sino ella quiso tener a Eliseo permanente, que cuando Eliseo pasara por allí no se quedara un rato, sino que se quedara y habitara allí. Amén. Y dice la palabra que le dijo a su esposo, entiendo que este hombre es profeta de Dios, y entiendo que no solamente debe quedarse en casa un día, sino debe reposar. Y entonces hicieron un cuarto, lo prepararon para que cuando el profeta llegara, habitara en el cuarto. Y Eliseo, viendo todo aquello que ella preparó con su esposo, Eliseo vio algo. Eliseo vio que ella estaba solícita. Amén. Por eso dice la palabra, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 13. Dijo él entonces a Giezi. Eliseo le dijo a su siervo, dile a ella, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Porque una persona solícita se esmera. Cuando estamos solícitos para Dios, nos esmeramos, lo hacemos bien. Vamos de bien a mejor.
vamos a la excelencia. ¿Por qué? Porque estamos solícitos por Él. Amén. Porque estamos solícitos por su obra. Amén. Y le dijo, tú te has esmerado con nosotros. Amén. ¿Qué quieres que haga por ti? Dile, ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Eliseo estaba dispuesto de ir delante del rey por ella. Eliseo quería bendecir, porque Dios está por bendecir a un hombre o a una mujer que está solícita. Dios está por bendecir a una iglesia que está solícita. Dios está por bendecir al creyente que al pasar de los años, en medio de la prueba, del cansancio, esté solícito, que al final del tiempo del ministerio todavía esté solícito, esté como Caleb. Los años habían pasado, pero él entendía algo, que Dios le había dado vida. Y él entendía que le dio vida con un propósito. Por lo tanto, Caleb le digo a Josué, acuérdate lo que dijo Jehová a Moisés. Tú estabas allí. La promesa era la conquista. Han pasado más de 40 años. Ya tengo 85, por lo tanto, dame ese monte, porque tengo la misma fuerza. Aún los años habían pasado, pero había una disposición, pero había un espíritu, pero había un sentir de Caleb que estaba solícito a la conquista. Algo había que conquistar y Caleb estaba dispuesto. Amén. Hoy Dios nos está llamando a ser una iglesia solícita. No importa los años que hemos pasado, el caminar que tenemos, los tropiezos que vengan, las dificultades que pueden venir para este año 2023, aún en esta década del 20, en los días que vamos a vivir de esta década del 20, vamos a estar solícitos, dispuestos. Dice la palabra que esta mujer le dijo, yo tengo todo, el rey me conoce, nada de esto, no necesito nada, porque ella no quería que Eliseo estuviera allí para que Eliseo le diera algo. Ella quería que Eliseo estuviera ahí para que la presencia que moraba en Eliseo morara en su casa. No vamos a estar solícitos por lo que Dios nos da, y hay promesas que Él quiere darnos. Vamos a estar solícitos por lo que Dios es, y eso incluye la devoción, porque el que tiene devoción es el que reconoce, honrar y adorar a aquel que es digno, y Jesús es digno de toda la gloria y de toda la honra. Tristemente las escrituras hablan que cuando Israel salió de Egipto, en aquellos 40 años donde venía la queja, donde querían regresar, dice que perdieron el estar solícito. ¿Y qué hacía Dios? Dios permitía la prueba, los enemigos venían, y entonces cuando ellos caían en la prueba, cuando ellos caían en las manos de sus enemigos, entonces se volvían a Dios. Ese método verdaderamente es triste en nuestra vida. Vamos a buscar a Dios en el día de la prueba, pero vamos a buscar a Dios en el día del gozo. Vamos a buscar a Dios todos los días de nuestra vida, poniéndolo en prioridad, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Amén. Dice la palabra de Dios, Salmo 78:34. Si lo hacía morir, el Señor decía, si lo hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Qué triste la vida del profeta Jonás. En su concepto de mente, en su caminar, no quiso estar solícito para ir a Nínive. No quiso ser obediente, no quiso tener la devoción, aunque no entendía el proceso. Pero sin embargo, Jonás fue aparte a Nínive. Fue aparte a Tarsis. Jonás no quería ir a Nínive. Y dice la palabra que vino tormenta. Dice la palabra que fue tirado a la mar. Pero sin embargo, Dios tenía preparado un pez para Jonás. Y Jonás, en lo profundo del pez, pudo sentir la separación. Pudo sentir que él era profeta y clamó al Señor. Amén. Dice la palabra en el capítulo 2, versículo 7, dice la palabra, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. De lo profundo de la mar, en el pez, Jonás clamó a Dios, porque perdió el estar solícito, perdió la obediencia, quiso hacer las cosas de su manera, se apartó de la obediencia, pero Dios dice que lo hizo pasar por la prueba. Y estando en la prueba reflexionó, clama a Dios, y entonces va a Nínive bajo un proceso. La Escritura dice, y el escritor de Hebreo le dice a la iglesia, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud
hasta el fin. El escritor decía, Dios no se ha olvidado de vuestra obra. Dios no se olvida de la obra de los años 90, de los años 2000. Dios no se olvida de lo que hiciste en la década del 2010. Dios la tiene latente. Has honrado a Dios, has testificado del Señor y Él tiene galardón para ti. Pero aún pasando los años, debemos de estar dispuestos, solícitos, fortalecidos en Dios, en la guianza del Espíritu Santo. Y de esta manera, sirviéndole al Señor. De esta manera, diciéndole, heme aquí, Señor, yo iré. De esa manera, estar con devoción, buscándole en la intimidad, solícito, aún en el cansancio de los días, aún en medio de la confusión de los días, aún en medio de las circunstancias de los días, pero decirle al Señor, heme aquí, Señor, yo iré. Porque como Caleb, estoy listo. Tú me has hecho vivir. Tú me has dado la fuerza. Por lo tanto, estoy solícito para servirte y para amarte. Y de esa manera, por seguro que en su venida no seremos avergonzados. De esa manera, en su venida, vamos a estar haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el siervo, que cuando su Señor venga, lo halle como solícito, lo halle como sirviéndole, lo halle como en oración, lo halle en santidad, lo halle haciendo el bien, no cansándose, pero haciendo el bien por amor a Él, haciendo el bien en una decisión por honrarlo a Él, aún por avergonzar los poderes de tiniebla, que siendo nosotros menores aún en creación que los demonios, en el nombre de Jesús tenemos la victoria. Los días de activarnos, los días de buscar de Dios, de fortalecernos en Dios, porque la venida de Cristo se acerca y el Señor está a las puertas y la redención está más cerca que cuando comenzamos. Y si cuando comenzamos estábamos solícitos, vamos a terminar solícitos. En esta hora, Dios te bendiga, es mi deseo. Oro por ti en esta hora, por fuerza. Oro por ti para que esa devoción crezca. Oro por ti porque el esmero crezca. Oro por ti para que la generosidad crezca en tu vida y en mi vida. Y estemos dispuestos para toda buena obra como hombres que hemos crecido, como mujeres que hemos crecido en Dios, como ese pueblo de Dios en el año 2023, honrando a nuestro Dios. Cierra tus ojos y oramos en esta hora. Esa es la palabra, pero deseamos, decían los apóstoles, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Dice, para plena certeza de la esperanza. Es decir, que cuando estamos solícitos, aún en el final de nuestros días, después que creímos, hacemos latente la esperanza. Esa esperanza que cuando creímos, la recibimos, se mantiene al final y se va a manifestar, va a ser latente en nuestra vida porque estamos vivos, solícitos, sirviéndole. Dios te bendiga. Oramos en esta hora. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en este hermoso tiempo, por este tiempo hermoso y también por esta visión. Gracias aún te damos por la vida de Gilbert, mi hermano, que hoy, Señor Dios, trabaja en poder terminar, Señor, este video para que pueda ser levantado a la plataforma de YouTube, Señor, y ser de bendición a todo aquel que se acerca. Bendice a aquellos que están mirando. Bendice a los que van a mirar en retransmisión. Ayúdanos a estar solícitos, con devoción, firmes, fortalecidos en ti. Comenzar, Señor, pero crecer. Y en ese crecimiento espiritual, mantener el servicio solícito por amor de tu nombre. Fortalécenos, bendícenos, ayúdanos, Padre. Y eso será para gloria y honra de tu nombre en la conquista. Mira aquellos que llevan años sirviéndote, más de una década, 2 décadas, 3 décadas, aún aquellos que llevan 40 años sirviéndote, Señor. Bendícele y fortalécele. Y ayúdanos a estar firme y solícito hasta el final. Bendice a tu pueblo, lo creo, Señor, y tú lo harás. En el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, en mi deseo. Suscríbete, amén. Toma este video, sabe, y dale un like, aún compártelo con tu amigo. Tómalo para testificar, aún para predicar. El Señor viene pronto. Dios te bendiga mucho. Es nuestro deseo.